Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más que podemos estar aquí a través de este medio, como siempre lo hemos dicho. Es un privilegio para nosotros poder impartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar basándonos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 hasta el 35. Pero para comenzar vamos a leer solamente Lucas capítulo 14, versículo 26, que dice así la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio. Pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra y pueda este mensaje ser el efecto necesario en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Por los últimos miércoles he estado siguiendo, por así decirlo, una serie de lo que somos y lo que tenemos en Jesucristo. Ha sido lo que Él ha hecho en nosotros, o sea, todas las bendiciones que tenemos de parte de Él, es lo que estamos considerando, que somos sus hijos. Él nos ha justificado, nos ha dado libertad. Pero en esta ocasión vamos a estar considerando lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Es por eso que el tema de esta ocasión es: tenemos que pagar un precio por Jesucristo. En este pasaje del capítulo 14 de Lucas, versículo 25 al 35, encontramos varias razones, varias áreas donde tenemos nosotros que pagar un precio por nuestro Señor Jesucristo, ya que muchas veces solamente queremos los bienes y no queremos el compromiso. Queremos solamente que Él obre en nosotros, que conteste nuestras oraciones, que nos bendiga, que nos ayude a poder vencer las tormentas y muchas otras cosas más. Pero se nos olvida que también Dios demanda que nosotros hagamos cosas, que nosotros le obedezcamos, que nosotros renunciemos cosas que nos impiden poder agradarle cada día. Es por eso que vamos a ver diferentes áreas donde tenemos que pagar un precio. Y el primero de ellos es el precio de la familia. Vuelvo a leer otra vez el versículo inicial. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este pasaje para muchos ha sido no muy bien aceptado y controversial, y mayormente en la parte cuando dice que tenemos que aborrecer. Vuelvo otra vez a enfatizarlo. Si alguno viene a mí y no aborrece, y aquí da la lista de personas que según el texto literalmente como lo estamos leyendo tenemos que aborrecer. Aquí se lista al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos, a los hermanos. Pero ha sido, como dice, controversial, porque se pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo pide que debemos de aborrecer? Ya que la palabra aborrecer en lo que nuestro castellano, el significado es tener una reacción negativa, como un odio, por así decirlo, en contra de un ser humano. O sea, aborrecer a alguien es no quererlo verlo en pintura, como decimos simplonamente, o es cuando uno tiene un resentimiento, un rechazo, un abandono hacia aquella persona con mala actitud, con una malicia que muchas veces daña las relaciones. Pero hoy vamos a tratar de explicar que la palabra aborrecer aquí no significa todo el tiempo lo que nosotros en nuestro español se define. Por eso, miren, la palabra aborrecer, que es de controversia aquí, podemos decir que en sí esta palabra viene de una palabra griega misko, esa es la palabra griega para aborrecer. Misko puede también significar preferencia de una cosa por encima de otra. O sea que misko es
tener preferencia sobre alguien por otra persona. No significa el aborrecer que nosotros tenemos que conocemos, ¿verdad? De menospreciar, de tener un odio contra aquella persona y abandonarla. No, aquí la palabra misco, lo que el Señor Jesús está hablando, en otras palabras, se debe poner en primer lugar a Dios que a la familia. Se debe poner primero a Dios que los padres, que la esposa, que los hijos, que los hermanos y cualquier otra relación. Por lo tanto, a eso se refiere. Aborrecerse, según vuelvo a explicarlo, significa que primero hay que poner en primer lugar a Dios que a los demás. Por lo tanto, es muy interesante, ¿verdad?, que a veces podemos entender y decir, ¿por qué? Si Dios nos ha amado a amar al prójimo, mayormente a nuestros seres queridos, aquellos que están con nosotros. Pero aquí, aclarando bien, esta palabra aborrecer significa poner en primer lugar a Dios sobre los demás. Porque miren, en otros pasajes se usa esta palabra y nos muestra su significado. Otro pasaje lo encontramos en Mateo 6:24 cuando dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, la palabra aborrecer significa cuando yo aborrezco, por así decirlo, a Dios, o sea, que pongo a Dios en segundo lugar y a las riquezas, a la avaricia, en primer lugar. A eso se refiere. Otro pasaje lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 25, que nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No significa que yo debo aborrecerme a mí mismo, mi vida. Por el contrario, la Biblia me dice que debo dar gracias a Dios por sus misericordias, por mi vida. O sea, amarme a mí mismo. Pero nuevamente, misco, o sea, aborrecer, significa que yo tengo que poner en primer lugar, o sea, estar dispuesto a dar mi vida por la causa de Dios, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que el Señor Jesús quiere que sus seguidores entendamos. Es mejor obedecer a Dios, buscar a Dios, a seguir a Dios que a los demás. Eso en el término literal, aborrecer, es lo que significa. Por lo tanto, entendemos, ¿verdad? Y quitamos ese concepto controversial de que la palabra aborrecer aquí es menospreciar o hacer otras cosas negativas o que lastiman a la persona. Porque mire, yo no puedo abandonar a mi esposa y a mis hijos. Aun cuando ellos no estén de acuerdo con mi fe, yo no debo de abandonarles. Antes, por el contrario, debo mantenerme ahí con ellos, orando por ellos, dando un buen testimonio para que ellos puedan venir también a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos dice la Escritura, el apóstol Pablo escribe que si uno se convierte y tiene esposa inconversa o esposo inconverso, dice no lo abandone, para que de esa manera los hijos sean santificados y pueda haber salvación para la familia que hace falta. Por lo tanto, aborrecer significa dejar, o sea, poner en segundo lugar a los padres, a la esposa, a los hijos, a los hermanos. No aborrecerlo, no abandonarlo, no separarse de ellos, sino poner en primer lugar a Dios. O sea, cuando yo pongo en primer lugar a Dios, de cierta manera, conforme el texto, estoy aborreciendo a los demás. Por lo tanto, o sea, los estoy poniendo en segundo lugar. Por eso ese es el primer precio, el precio de la familia. O sea, estar dispuestos a que nuestra familia sea segundo lugar y Dios sea el primer lugar. Amén. Porque si nosotros damos primer lugar a la familia y no a Dios, entonces ahí estaremos fallando y cometiendo de una manera indirecta idolatría. Porque todo lo que sustituye el lugar de Dios se convierte en idolatría. Por eso una persona que enfoca más su vida y su tiempo a su familia que a Dios, en cierta manera es un idólatra, está idolatrando. Por lo tanto, yo al poner en primer lugar a Dios, en segundo lugar los demás,
no estoy idolatrando, estoy cumpliendo con la demanda, con ese precio de seguir a Dios y de esa manera, ¿verdad?, poder obedecerle como a Él le agrada. Por eso ese es el primer precio, poner la familia en segundo lugar. Amén. El segundo precio que tenemos que pagar lo leemos en el versículo 27, que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es el precio de la cruz. El precio de llevar esa cruz que hemos nosotros adoptado, que es parte cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, viene incluida. O sea, no significa literalmente llevar una cruz, sino en otras palabras, estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, estar dispuestos a llevar esa carga. Mire, seguir a Jesucristo demanda un costo y este precio es llevar la cruz. Se cuenta de una personaje que llevaba la cruz de Jesús, la cruz que Jesús le había impuesto, que le había entregado, y pues orando decía: Señor, está muy pesada, déjame escoger otra más pequeña. Entonces dice la historia, ficticia, lógico, ¿verdad?, que entró a un lugar donde había muchas cruces, y le dijo al Señor: mira, déjala ahí y busca la que a ti mejor te guste, la que consideres más cómoda. Entonces este personaje comenzó a probarse diferentes cruces, diferentes tamaños, diferentes material, porque él lo que quería era una cruz menos pesada. Y al final de un buen rato de estar escogiendo estar escogiendo la otra, hasta el final se decidió por Le dijo: Señor, esta es la que quiero. Y el Señor le dijo: muy bien, hijo, pero mira, déjame decirte una cosa. Es la misma cruz que yo te había dado. En otras palabras, muchas veces nosotros tenemos que conformarnos con la cruz que el Señor nos ha dejado. Pero ahora, ¿qué significa llevar la cruz? ¿Qué significa, como dice aquí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo? Mire, significa soportar las burlas. Significa soportar no solamente las burlas, sino también las ofensas de los demás. En nuestros tiempos no batallamos mucho, ¿verdad?, con personas que nos burlan, nos persiguen, nos critican por nuestra fe. No directamente, porque aquí en este país hasta el momento hay libertad de expresión. Cada quien pues puede alabar a Dios como de muchas maneras o hacer su culto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pero hay lugares donde la gente sí es burlada, es ofendida por el prójimo, por su fe en Jesucristo. Aunque estamos en tiempos, hermano, hermana, que se avecinan tiempos donde conforme se ve el panorama, puede hacer que en un futuro sí seamos nosotros burlados, criticados y puestos a prueba en nuestra fe, por nuestra fe en el Señor Jesucristo. También por eso tenemos que estar preparados, tenemos que siempre estar de una manera firmes en el Señor para poder batallar contra estas luchas que vienen en un futuro. También llevar la cruz significa representar a Cristo como sus seguidores donde quiera que estemos. Ese es el discípulo. El discípulo tiene que mostrar a través de su testimonio que él cree en Jesucristo. No solamente con palabras un cristiano debe decir que lo es, sino también con hechos tiene que comprobar que es un digno, fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es llevar la cruz, poder no avergonzarse de lo que Él ha creído, poder no avergonzarse de nuestro Señor Jesucristo, antes por el contrario, que pueda de esa manera predicarlo y poder mostrar, proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una advertencia que todo aquel que me negare delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo también lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces hay una promesa y hay un juicio.
promesa hermosa para los que no se avergüenzan, para los que llevan la cruz de Jesús y pueden proclamar, pueden testificar sin vergüenza que son fieles creyentes de Jesucristo. Pero en cambio aquellos que se avergüenzan, aquellos que que tienen miedo o son cobardes, por así decirlo, hay una sentencia que Él se va a avergonzar allá en el cielo de ellos. También llevar la cruz significa sufrir por la causa de Cristo y estar contentos. Como decía el apóstol Pablo, que es un ejemplo digno de seguir, de una persona que llevaba la cruz del Señor, estando preso en una mazmorra, en una cueva, en un lugar frío, lleno de ratas y otros animales, insectos, sucio. Ahí él, aunque encadenado, él podía decir: regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. O sea, el cristiano, llevar la cruz del Señor Jesús es estar contentos, no importa la situación por la cual estemos pasando. O sea, si sufrimos por Cristo, hay que darle gloria a Él, hay que gozarnos en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque así podemos comprobar que llevamos la cruz del Señor. Este es el otro precio que tenemos que pagar. Ahora, el tercer precio que nos presenta aquí es el precio de los gastos. Nos dice el versículo 28 al 30: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que la haya puesto en cimiento y no pueda acabarla, todos los que la ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, aquí debemos considerar los gastos que se tienen que realizar por seguir a Jesús. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador no debe ser de algo que emocional solamente. Sí, las emociones tienen que ver, las emociones son afectadas, pero uno tiene que saber que seguir a Jesús no solamente es un momento de emoción, sino que incluye la voluntad, hacer una decisión de abandonar la vida pasada, la vida en pecado, para consagrarse en una vida nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, seguir a Jesús es como edificar una torre, nos dice aquí el ejemplo. Para que esa torre sea firme, se tiene que hacer lo siguiente. Aquí nos da el ejemplo antes de presentarles los 4 pasos de lo siguiente. Vemos, ¿verdad?, que el ejemplo del versículo dice: una persona que va a construir una casa, una torre, un edificio, primero lo sabio, lo correcto, es que se siente, haga cálculos. ¿Cuánto le va a salir? ¿Cuánto tiene? Y de esa manera pueda terminarla. Porque de lo contrario, que nada más por emoción se echa manos a la obra, pero al ir a la mitad se le acaba el presupuesto, se le acaba el dinero. Entonces ya deja esa construcción a medias y después ya no puede construirla, y es una pérdida lo que él gastó. De esa manera, seguir a Jesucristo, necesitamos nosotros poner papel y lápiz, como quien dice, espiritualmente, y saber que no es nada más emocional. Porque mire, para poder nosotros seguir a Jesucristo y mantenernos firmes en Él, en esa edificación espiritual, debemos de comenzar por abajo, o sea, profundizar los cimientos. Y para poder profundizar los cimientos es que la persona, después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tiene que ser una persona que ore todos los días, una persona que lea la Biblia todos los días, que se congregue, que alabe al Señor, que testifique de Cristo. Esa es la mejor manera de profundizar los cimientos. Y después, cuando esa persona tiene una profunda relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, comienza a edificar sobre la roca. Y la roca aquí viene siendo Cristo. O sea, su vida espiritual se va envolviendo, se va asemejando a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y se viene a establecer en la roca firme, segura, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera asegurar que el trabajo marcha bien
y aspirar que esa torre llegue hasta el cielo. O sea, la aspiración final de todo cristiano después de esta vida es llegar al cielo. Esa es la meta nuestra. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros, somos advenedizos, vamos a estar aquí por un tiempo, pero nuestra morada eterna es la que el Señor Jesucristo nos ha preparado allá en el cielo. O sea, nuestra meta, nuestra estadía eterna va a ser el cielo, va a ser con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, no por 100 años, no por 1000, sino por toda la eternidad. Y para eso yo tengo que calcular mis gastos, yo tengo que calcular lo que me cuesta seguir a Jesús y que de todo corazón yo pueda de esa manera edificar esta torre que tiene cálculos, que es decir, lo que costará llevar una vida de abnegación, una vida de sacrificio, una vida de vigilia. Esos son uno de los gastos para poder nosotros construir, para poder llegar al cielo. En esta tierra tenemos que abnegarnos de muchas cosas, alejarnos de muchas cosas, sacrificar nuestro tiempo, nuestro cuerpo, muchas de las veces, nuestra vida, nuestro tiempo, para poder agradar a Dios y estar vigilantes, porque el diablo no duerme. Por eso nos dice el Señor Jesús: velad y orad para que no caigamos en tentación. Tenemos que nosotros siempre estar vigilantes, no dormirnos espiritualmente, porque nunca sabemos lo que pueda pasar. Mayormente en estos tiempos donde escuchamos tantas muertes que a nuestro alrededor. Por eso tenemos que estar preparados por si el Señor nos llama a estar a su presencia, vigilantes, velando todo el tiempo, viviendo una vida en obediencia al Señor. Y es posible que al edificar esta torre, pues cueste la reputación, cueste el apoyo de los demás y aún el mismo desprecio de la gente y de los seres amados. Porque muchas veces nuestros seres amados no entienden por qué nosotros abandonamos la fe que antes profesábamos. Bueno, ni siquiera profesábamos, que profesaban nuestros padres. Y aún nuestros padres ni lo profesan. Bueno, lo dicen pero no lo viven. La tradición, la religión antigua, la religión que uno creció con ella. Y muchas veces por dejar esa religión antigua, esa religión muerta, y venimos a la verdadera relación con Dios, porque mucha gente lo que tiene es religión, pero no una relación. Por eso nosotros no debemos confundir religión con salvación. Religión la tiene mucha gente, como dice un coro, y salvación es algo que se siente. Por lo tanto, nosotros hemos cambiado, hemos sido transformados, y por eso tenemos que negarnos, alejarnos de lo que no agrada a Dios, aun cuando nos hagamos enemigos de la gente. Muchos de los que comienzan a edificar esta torre, como nos dice el ejemplo, no acaban, no siguen adelante, con lo que demuestran su necedad y locura. Y así vemos en lo espiritual. Mucha gente acepta a Cristo, mucha gente ha aceptado a Cristo, pero ¿dónde están? Muchos de ellos se han alejado, muchos han abandonado la fe, muchos se han ido al mundo otra vez. Y mayormente en este tiempo de pandemia se dice la estadística que muchos que antes iban a una iglesia han dejado de hacerlo. Y ya eso ha causado que renuncian a su fe. Muchos creen que pueden en su casa solamente orar, leer la Biblia y alabar al Señor, que eso es bueno, eso hay que hacerlo. Pero es necesario congregarse. Sí, yo sé que por asunto de la pandemia muchas de nuestras iglesias estuvieron cerradas, pero ahora ya estamos comenzando una vez a tratar de seguir adelante y tener convivio, aunque sea un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero es importante hacerlo, es importante vivir una vida. Pero si usted piensa que solamente no es suficiente en su casa y ya, déjeme decirle que eso es una trampa del enemigo. El enemigo usa eso para desviar, para desanimar, para destruir, para enfriar la vida de la persona. Por lo tanto, muchos comienzan a seguir a Cristo, pero no muchos terminan. Por eso nos dice el Señor Jesús que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. O sea, pocos son los que perseveran. Por eso hay que
tomar en serio. Si vamos a seguir a Cristo, si vamos a aceptar a Cristo y lo vamos a seguir, recuerde, el seguir a Cristo no significa pare de sufrir como muchos enseñan. No, esa es una mentira. La Biblia no enseña, el Señor Jesús no enseñó que el seguirle iba a ser gozo y felicidad solamente y bendición. Todo eso viene, todo eso lo tenemos. Tenemos gozo, tenemos bendición, tenemos fiesta, tenemos alegría, pero el Señor Jesús nos enseñó que también iban a venir aflicciones por la causa de Él. O sea, estar en Cristo puede traer sufrimiento, trae sufrimiento por su causa o por otras cosas que a veces pasan a nuestro alrededor. Es cierto que ninguno de nosotros tiene en sí mismo los recursos suficientes para acabar esta torre, para poder llegar al cielo. Sabe que en nuestra humanidad, y a veces cuando luchamos con esta carne, eso nos afecta, nos hace difícil para poder nosotros cumplir como Dios quiere, porque todos estamos batallando con nuestra carne, con ese pecado que aunque está muerto, aunque Cristo ya nos limpió, nos perdonó, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa sigue activa en nuestro cuerpo, y esa es la lucha constante entre el hombre interior, nuestro espíritu, con el hombre exterior, que es la carne. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que tenemos que luchar todos los días, y muchas de las veces nos sentimos impotentes porque no podemos luchar, no podemos ganar. Hay días que perdemos batalla, pero no hemos perdido la guerra, no hemos perdido la guerra. Por eso el Señor Jesús nos dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, hermano, hermana, seguir a Cristo es lo más hermoso, es lo más maravilloso, y es difícil, pero recordemos que no vamos nosotros a pelear por con nuestros recursos, con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas, sino tenemos la gracia de Dios que nos fortalece. No es con espada, no es con ejército, no es por fuerza, es por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde necesitamos clamar al Espíritu Santo para que nos ayude a poder nosotros vencer y poder lograr y tener esta victoria en medio de esta lucha, en medio de esta faena que estamos, en la cual hemos nosotros comenzado a edificar para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, no nos demos por vencidos, no se dé por vencido. Y eso que nosotros aquí no tenemos tantos problemas en cuanto a persecución como en otros países. Muchos hermanos en Cristo sufren persecución, hasta han perdido sus vidas por la causa de Cristo. Aquí nosotros no tenemos una persecución física todavía. Está por comenzar una persecución moral a través del libertinaje, del homosexualismo, del lesbianismo, toda esta comunidad que se ha unido, que se ha apoyado a la nueva administración en este país. Ese movimiento va a ir creciendo, y las leyes nos van a ir apoyando más, y nosotros los cristianos, una de dos, nos hacemos a su lado o nos oponemos. Y si nos hacemos a su lado, pues nada nos va a pasar, pero delante de Dios estaremos fallando, delante de Dios seremos cobardes, delante de Dios nos avergonzaremos. Por lo tanto, tenemos que pararnos firmes en contra de esas convicciones. No es que nosotros no aborrecemos a la gente. Lo que aborrecemos es el pecado que practican, el pecado que ellos apoyan. Por lo tanto, se va a ver aquellos que en verdad tienen a Cristo cuando vengan y les den la elección de escoger, o se unen a ellos o están en contra de ellos. Como hijos de Dios, tenemos que primero obedecer a Dios que a los hombres, como nos dice el libro de los Hechos. Por lo tanto, viene esa persecución moral, viene esa persecución donde se nos va a poner contra la espada y la pared. Pero recordemos, bástenos la gracia de Dios, porque esto es plan de Dios. Dios lo permite con un propósito. Y esto es una advertencia más, mi hermano, mi hermana, que la venida de Cristo está cerca. Porque la Biblia dice que así como en los días de Noé se casaban y se daban su casamiento y vino el diluvio, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como también dice en Sodoma y Gomorra,
sea así como era en Sodoma y Gomorra. Hoy en día estamos a punto de poder ver que la gente se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra, lo cual va a causar que ese pecado abominable llegue ante Dios, que Dios ya no lo soporte más, y ahí es cuando viene el juicio, y ahí es donde la iglesia es recogida y viene el juicio contra esta nación y contra otras naciones que practican estas clases de pecado. Por eso, esta nación, si no vuelve a Dios y sigue apoyando el aborto, el homosexualismo y tantos otros pecados, viene juicio divino. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que prepararnos y estar firme, y en lo que nos corresponde, poner el nombre de Cristo en alto. Ese es un costo que tenemos que pagar. Ese es un costo. Por eso, a veces nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas luchar contra ese sistema diabólico que en este país se está levantando. Pero aquí es donde tenemos la gracia de Dios que nos soporta, que nos da fuerzas, que nos da aliento. Ese Espíritu Santo maravilloso que tenemos, que nos da el poder para poder vencer. Oremos, no nos demos por vencidos. Por eso, seguir a Cristo no es cosa de cobardes. Seguir a Cristo es cosa de valientes. Por lo tanto, esos son los primeros 3 precios que tenemos que pagar. Los siguientes lo dejaremos para la próxima semana. Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen, recordemos que el primer precio es el precio de la familia. O sea, poner en segundo lugar a la familia y en primer lugar a Dios, sin dar buen testimonio y sin dejar que Dios se quede con su gloria, porque solo Dios merece la gloria. Segundo precio, tenemos que llevar esa cruz, o sea, estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo en todo tiempo, en todo lugar. Y el precio de los gastos, saber que hay un gasto, que hay un precio que pagar para seguir a Jesucristo. Por lo tanto, si usted no está dispuesto a sufrir por Cristo, pues déjeme decirle que se va a quedar si Cristo viniera en estos días. Por lo tanto, no nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo, sino por el contrario, cada oportunidad que tengamos, alcemos su nombre en alto, ensalcemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, prediquemos a Cristo a tiempo como fuera de tiempo, hablemos de la gente del poder maravilloso de Dios, pero sobre todo el amor grande de Dios, porque mire, lo que salva es el amor de Dios cuando lo reciben en el corazón y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y viene la salvación. Por lo tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad, tenemos un deber de poder no avergonzarnos de Cristo para que Él tampoco se avergüence de nosotros. Seguiremos después la próxima semana, si Dios nos lo permite, con los demás precios que tenemos que pagar. Pero acuérdese, usted y yo como cristianos, todo lo que hagamos, sea de palabra y hecho, debe ser para la gloria de Dios. O sea, tiene que ser Dios el primero en todo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita. Tú pagaste un precio grande al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y tú, Señor Jesucristo, pagaste un precio grande al morir por nosotros. Es por eso que en este momento ahora nosotros, perdónanos, Señor, en todas aquellas áreas donde hemos fallado y no hemos pagado el precio que tú has querido. Ahora, Señor, hacemos un compromiso delante de ti de poder agradarte lo más que podamos en todo, despojarnos de aquello que nos estorba, de todo pecado y de todo aquello, y estar dispuesto a nunca avergonzarnos de ti, sino que a cada oportunidad podamos presentar tu nombre, glorificar tu nombre, levantar tu nombre en alto. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque a veces no podemos con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades o habilidades, pero tú, Espíritu Santo, vienes a ayudarnos en esos momentos difíciles para que podamos ser esos instrumentos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús oramos.
También, Señor, oramos por todas las personas que están enfermas, todas las personas que tienen un ser querido, un conocido enfermo, que no han dado esperanza, que no han dado aliento de esperanza. Pero, Señor, tú tienes la última palabra. Oramos para que tú, Señor, te glorifiques y tengas misericordia y por la sanidad de estas personas enfermas. Oramos, Señor, por los que han perdido un ser querido en estos días, Señor, la familia Aguirre, que perdieron a su patriarca, a nuestro amado hermano Alberto Aguirre, que ya está en la presencia tuya. Oramos por él, oramos por esa familia para que conforte sus corazones. También por la hermana Aguirre, la hermana Irene, que está gravemente en el hospital, para que tu voluntad sea hecha, Padre Celestial. Oramos también por el pastor Manuel Vega y la familia de la hermana Anabel, porque ya nuestra hermana Anabel también, Señor, se fue, ya está contigo en tu presencia. Oramos por su esposo, oramos por su familia, para que tú confortes sus corazones, porque en nuestra humanidad duele, Señor, duele. También oramos, Señor, para que tú sigas confortando la vida de la familia Villegas, Señor, para este viernes que tendremos, Señor, el servicio memorial de la tía de la hermana Berta, para que tú, Señor, tu paz tuya inunde a su familia, inunde, Señor, a su esposo, a sus hijos, a mi suegra, a todos, Señor, la familia, que traigas esa paz, ese regocijo en medio de ese dolor, y que tú seas glorificado en ese funeral, en ese servicio memorial de nuestra hermana Berta, Padre Celestial. Oramos, Señor, por toda la familia de tu siervo Luis Palau también, para que sigas confortando sus vidas. Y por todos aquellos, Señor, que estamos vivos, que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra. Oramos por la salvación de todos aquellos que están perdidos, que no son salvos. Oramos por su salvación, y los que ya somos salvos, que podamos hacer tu voluntad, y guárdanos y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona. Buenas noches y adelante. Amén.